Ay. Bueno. Bueno, acá yo les había traído, por ahí no vale la pena detenernos mucho, pero otros, analizarlo desde el enfoque sectorial o regional, ¿sí? Es mucho más relevante la distribución personal porque ahí se está comparando básicamente por nivel de ingreso, ¿sí? Pero es interesante, por ejemplo, una distribución regional porque se puede ver una zona, por ejemplo, que sea mucho más rica, por así decirlo, que otra. Así que esté, por ejemplo, en este ejemplo, fíjense que en la zona centro, si lo analizo por regiones, casi un 70% del ingreso se distribuye en esa zona, ¿sí? Acá fíjense, esto es una pavada, pero vieron que hasta ahora por ahí como que nos quedaba siempre ordenado de menor ingreso medio a mayor, porque de hecho, bueno, en la personal se ordena así. Pero cuando es otro tipo de distribución, no necesariamente, ¿sí? Entonces, cuando acá en este ustedes tengan que sacar el coeficiente o grado de dispersión, si se fijan en el grupo de menor ingreso, ¿sí? Que sería la zona norte. Entonces van a dividir el ingreso medio per cápita de cada grupo por 32.889, ¿sí? Acá les va a quedar 1, acá les va a quedar 45, no, perdón, 29.143, justo es el de abajo, el de zona sur. Entonces van a dividir 32.889 por 29.143, 45.883 dividido 29.143, y este por sí mismo que les va a dar 1, ¿sí? Y acá la comparación siempre con zona sur, ¿sí? Por cada peso que recibe una persona de zona sur, el de zona norte recibe tanto, o el de zona centro recibe tanto, ¿sí? Entonces puede ser un análisis interesante para ver, por ejemplo, en este caso, que si lo analizo en términos regionales, hay una acumulación de la renta en la zona centro, ¿sí? En cambio, si me hubiera dado más o menos un 33, 33, 33, más o menos el ingreso estaba equitativo entre las tres zonas, ¿sí? Bueno. Bueno, y después, bueno, y distribución intrageneracional, yo acá dividí así para hacerlo gráfico, ¿sí? No sé por ahí si es tan útil en términos económicos esta clasificación, ¿sí? Pero en definitiva se separa en clase activa o pasiva, por ejemplo, mayor de 60 o 65, menor del límite, ¿sí? Y se ve el porcentaje de población de cada grupo, el porcentaje de ingreso de cada grupo, el ingreso medio, ¿sí? Pero más o menos son los mismos cálculos, ¿sí? Que fuimos haciendo. Bueno, y por último, un tema que es importante, hay un puntito del programa que les dice fluctuaciones del nivel de ingreso, clasificación de las fluctuaciones económicas, descripción del ciclo económico, y a veces por ahí ven fluctuaciones y como que no saben de qué se trata, ¿sí? Fluctuaciones del nivel de ingreso son las fluctuaciones del nivel de renta o de producto, ¿sí? Es cuando yo les decía, si yo quiero analizar el crecimiento económico, yo voy a analizar la evolución del PBI en términos reales, ¿sí? ¿Se acuerdan la diferencia entre en términos reales o nominales? Entonces, esta curva que tiene oscilaciones y que por ahí sube, por ahí baja, esto es el PBI en términos reales a través del tiempo, ¿sí? Pues acá tengo el PBI en este eje y los diferentes periodos en el eje X, ¿sí? Acá es fundamental, porque ustedes por ahí, ahora yo se los voy a explicar y por ahí se van a acordar la fase y van a describir perfectamente cada fase. Ahora, describen perfecta la fase, todo. Y en la pregunta, ¿esa línea azul es el PBI en términos nominales? ¿Ponen que sí? Todo lo que hicieron no sirvió de nada. ¿Por qué? Porque si ustedes analizan el PBI en términos nominales y hay variación de precios, podemos estar en una fase de decrecimiento total y ustedes poner que estamos en una expansión económica, ¿sí? Que era el ejemplo que vimos
no sé si fue la clase pasada o la anterior, ¿sí? Que se duplicaba el PBI en términos nominales, pero se producía muchísimo menos, pero los precios habían subido muchísimo, ¿sí? Entonces, eso es fundamental, ¿sí? El ciclo económico me lo marca el PBI, la evolución del PBI en términos reales, ¿sí? Deflactando por variación de precios, ¿sí? Me interesa justamente el efecto de cantidad. Entonces, fíjense que el PBI, acá por ejemplo, en este tramo, en este periodo de tiempo, en estos años, meses, ¿sí? Va subiendo, ¿sí? Acá alcanza un máximo, ¿sí? Y a partir de acá empieza a declinar, ¿sí? Alcanza un mínimo y empieza a subir, ¿sí? Y eso en todas las economías se puede dar, por ahí crecemos, por ahí pasa algo, decrecemos, por ahí es un poquito tiempo, volvemos a subir, ¿sí? Los ciclos se van repitiendo, ¿sí? Y los ciclos se pueden clasificar de muchas maneras, porque puede haber ciclos de larga duración, de corta duración, porque por ahí un ciclo expansivo dura 20 años, o por ahí dura 5 años, ¿sí? Estas mismas liñitas, ¿sí? Pueden ser, digamos, más así, más, o sea, pueden variar, ¿sí? Son diferentes. Pero básicamente lo que me interesa, y obviamente el ciclo está compuesto por un ciclo donde vemos las 4 fases, ¿sí? Una expansiva, un punto máximo, una contractiva y el punto mínimo, ¿sí? Después se repiten indefinidas veces, con mayor, menor duración, más pronunciado, más amesetado, no importa, ¿sí? Pero ese es el ciclo económico, ¿sí? Que consta de estas 4 fases, ¿sí? Esta fase de recuperación o de expansión, ¿sí? Donde la liñita azul va creciendo, ¿sí? Esta fase tiene determinadas características, ¿sí? Básicamente, ¿qué está pasando con el PBI en términos reales en una fase de recuperación o de expansión? Sube, Está baja. subiendo de a poco. Perfecto. O sea, está recuperando de todo lo que perdió anteriormente. Perfecto. Justo en este sube de a mucho porque es como medio brusca, ¿sí? Pero puede ser de a poco, de a mucho, pero tal cual, es perfecto, ¿sí? El PBI en términos reales está creciendo en esta economía. Entonces nosotros sabemos que si el PBI en términos reales está creciendo, ¿qué esperamos que pase, por ejemplo, con el desempleo en una fase expansiva del ciclo? Que no haya tanto desempleo, digamos. Perfecto, en una fase expansiva del ciclo, el desempleo baja, ¿sí? ¿Por qué baja? Porque en una fase expansiva del ciclo, donde el PBI en términos reales sube, las empresas están produciendo más. Están produciendo más, venden más, contratan más trabajadores, hay más nivel de renta, entonces la gente destina más a consumir, ¿sí? Entonces siempre yo tengo que analizar esas variables para describir cada una de las fases. Entonces acá podemos resumir que en la fase expansiva, ¿qué pasa con el consumo? ¿Qué les parece que pasa con el consumo en una fase expansiva? Sube, ¿no? Entonces, como sube el consumo, las empresas producen más. ¿Y qué les parece que va a pasar con la inversión en una fase expansiva del ciclo económico? También va a subir. También va a subir, ¿sí? Porque las empresas están produciendo más, cambian la maquinaria, hay optimismo porque ven que sus ventas están subiendo, ¿sí? Entonces, sube el consumo, sube la inversión. Si venden más, ¿qué les parece que va a pasar, por ejemplo, con el déficit público en una fase expansiva? Si las empresas venden más, ¿les parece que van a pagar más impuestos o menos impuestos? Más impuestos. Más impuestos. Entonces, ¿qué les parece que va a pasar con el déficit, si es que hay déficit en la economía, en una fase expansiva? Se va a reducir, ¿sí? Y a su vez, como la economía anda bien, las empresas contratan más trabajadores y baja el desempleo, el gasto va a bajar, porque por ahí va a haber menos personas que van a necesitar, por ejemplo, seguro de desempleo o subsidios o lo que fuera, ¿sí? Y el desempleo en una fase expansiva dijimos que bajaba, ¿sí? Entonces, llega un momento que el PBI en términos reales crece, 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 hasta que llega un momento que alcanza el máximo. ¿Por qué?
porque a partir de ese punto vamos a entrar en otra fase, que es la contraria a la expansión, que es donde va a disminuir en términos reales el PBI. Pero en ese puntito, ¿sí?, donde alcanzo el valor máximo, ¿qué les parece que va a pasar con todas esas variables que venían, por ejemplo, con el consumo, la inversión, que venían incrementándose? ¿Qué va a pasar en el pico o en la cima? Todos los nombres de las fases tienen sinónimos, y por ahí a veces en los libros lo van a encontrar, por ejemplo, como expansión a recuperación, o pico como cima, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar en la cima o en el pico con el consumo y la inversión? Que venían subiendo. Habíamos dicho que en una fase expansiva subían. En el pico van a alcanzar su valor máximo, porque sabemos que a partir de eso van a empezar a bajar. Entonces, ahí obtengo un valor máximo del consumo. ¿Sí? Alcanza su valor máximo el consumo, alcanza su valor máximo la inversión, y el desempleo, ¿qué alcanza en un pico? ¿No hay desempleo? ¿Para desempleo? No, porque en realidad puede ser que el desempleo venía bajando, por ejemplo. No sé, teníamos un desempleo del 20%, pero arrancamos una fase expansiva y del 20 bajó al 18, al 16, al 14, llegó al 12. Entonces, en el pico el desempleo alcanza un mínimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando empecemos la fase contraria, la fase contractiva, ¿qué va a pasar? Va a empezar de nuevo a haber más desempleo. Entonces, Se va a bajar. claro, entonces, el desempleo alcanza un máximo, porque sabemos que en la próxima fase, alcanza un máximo, no, alcanza un mínimo, porque sabemos que en la próxima fase, que es la contraria, la expansiva, que aumenta consumo, aumenta inversión, bla, 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 se da lo opuesto, ¿sí? El PBI en términos reales está bajando, las empresas producen menos, entonces tienen que recortar las horas de los trabajadores o incluso despedir trabajadores. El desempleo que había alcanzado ese mínimo de 12% ahora va a ser el 13%, sí. Después se tomarán medidas para salir de la contracción o lo que fuera, ¿sí? Pero las que venían subiendo alcanzan un máximo, y las variables que venían bajando, como el desempleo, en el pico alcanzan el mínimo, ¿sí? La diferencia entre la fase de expansión y el pico, y lo mismo pasa con contracción y fondo o valle, que sería la opuesta a pico o cima, es que son puntos determinados, puntos de inflexión, donde una variable venía bajando y empieza a subir, o viceversa. ¿Sí? Es un momento determinado. En cambio, la expansión y la contracción es un conjunto de tiempo, ¿sí? No es un momento determinado, ¿sí? Entonces, todo lo que habíamos dicho, que subía en expansión, en el pico alcanza el máximo, lo que venía descendiendo alcanza el mínimo, ¿sí? Y pasamos a la otra fase, ¿sí? A la fase donde el PBI en términos reales comienza a descender. Entonces, ¿cuáles van a ser las características? Las opuestas a las que me dijeron en fase de expansión, ¿sí? ¿Qué va a pasar con el consumo en esta fase? Va a bajar. Baja el consumo, entonces las empresas, como les compran menos, producen menos, Claro. empieza a haber incertidumbre, entonces ya no quieren seguir invirtiendo tanto los empresarios porque quieren esperar a ver qué pasa, entonces también baja la inversión, ¿sí? Se agudiza el déficit público si hubiera, porque entonces por ahí va a haber más asignaciones de desempleo que tiene que pagar, para recaudar. Claro, entonces el desempleo también bajaría, ¿no es cierto? En realidad, el desempleo en la fase de O contracción sea, aumenta el desempleo, pero baja Claro. la cantidad de puestos que hay disponibles porque se va a producir menos. Claro, tal cual. O sea, nosotros en expansión veíamos que la tasa de desempleo bajaba porque se contrataban más, y acá pasa lo contrario. La tasa de desempleo aumenta, ¿sí? Por eso, si habíamos llegado a un pico de 12%, empieza el desempleo 13, 14, sí, depende cómo sea, digamos, cuán aguda o cuán intensa sea esa contracción, ¿sí? Cuánto dure. Y por último, cuando el PBI viene cayendo, cayendo, cayendo en términos reales, va a llegar a un punto que se llama fondo o valle, que sería el opuesto al pico o cima, donde a partir de ahí vamos a volver a recuperarnos o a expandirnos en términos de PBI, en términos reales, ¿sí?
Entonces, cuando yo llego a ese fondo, ¿qué va a pasar con el consumo y la inversión que venían bajando? Acuérdense que el fondo, tanto como la Llega a cima, ese punto mínimo. claro, acuérdense que es un punto, no digan acá sube, o sea, el consumo y la inversión llegan a un mínimo. ¿Por qué saben que es un mínimo? Porque saben que después del fondo nos recuperamos. Entonces, en recuperación ustedes saben que consumo sube, inversión sube. Entonces, en ese punto, obvio que los ciclos se repiten y por ahí acá llegamos a un fondo y en años anteriores estuvimos por acá abajo, no sé, no importa, pero analizando este ciclo económico, un ciclo determinado, alcanzan un valor mínimo, ¿sí? A partir del cual se empiezan a recuperar. ¿Y qué va a pasar con el desempleo en el fondo? Va a llegar a su punto máximo. Claro, el desempleo alcanza un máximo porque venía subiendo, subiendo, subiendo y se espera que en recuperación mejoren los niveles de desempleo y esa tasa empiece a ser cada vez más bajita porque nos volvemos a recuperar, crece el PBI en términos reales, aumenta consumo, aumenta inversión, bla, bla, bla. ¿Sí? Lo que comentamos, porque fíjense que estas fases se van, o sea, los ciclos se van repitiendo a lo largo del tiempo, ¿sí? En todas las economías. Profe, una pregunta. Sí, Cuando nos piden, o sea, supongamos que nos piden hacer un gráfico del PBI, o sea, como está ahora, sí. ¿tenemos que marcar así o tenemos que marcar también, en este caso, el desempleo? ¿O solamente lo escribimos al desempleo? Bien, en realidad se les puede pedir de diferentes maneras. Se les puede pedir, por ejemplo, bueno, yo les estoy hablando más de final, eh, pero por ejemplo, pero puede ser una preguntita chiquita, por ejemplo, del parcial, ¿no? Eh, si fuera de parcial, por ahí yo les diría, elija, no sé, elija 2 fases del ciclo económico y describe el comportamiento de las principales variables macroeconómicas, ¿sí? O si fuera final, por ahí enumere las diferentes fases de un ciclo económico y describa brevemente cada una de ellas, ¿sí? Entonces ustedes ahí sería como teórico, entonces ponen, las fases son tal, tal, tal y tal. En esta fase se caracteriza porque el consumo, bla, 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 o sea, esto que hablamos de las variables más importantes, ¿sí? Y si ustedes lo tienen que graficar, si no les da datos, digamos, es así a mano alzada, o sea, ustedes lo que tienen que tener en cuenta es que en el eje Y tienen que poner el PBI, que en el eje X ponen, digamos, el tiempo, y no, o sea, no tiene que quedar igual a eso, o sea, las fases incluso son, esto es como figurativo para poder hacer el análisis, pero puede haber, por ejemplo, una fase de crecimiento que dure un montón de años, que sea más empinada, menos, porque se puede crecer a tasas de crecimiento más chiquititas o tasas más altas, ¿sí? Y eso va a cambiar. Y obviamente lo fundamental es que sepan que esta liñita azul, aparte de que es el PBI en términos reales, ¿sí? Bueno, y después hay otra pregunta, lo que pasa es que yo ya me adelanto, porque es un tema que lo vamos a ver en una de las últimas clases, pero por ejemplo hay veces que se les pregunta que expliquen la relación que hay entre PBI y desempleo, o entre crecimiento y desempleo, y es como que se quedan como que es chino, ¿sí? Entonces fíjense que la relación, si bien nosotros todavía no vimos desempleo, la unidad completa de desempleo, pero fíjense qué es lo que dijimos recién, ¿cuál es la relación? Que cuando la economía está creciendo o el PIB en términos reales está subiendo, el desempleo baja. Cuando no, hay una contracción económica, el desempleo sube. O sea, es como ver la relación en las diferentes fases que pasa entre el PBI y el desempleo. Cuando el PBI sube, el desempleo baja, viceversa. Cuando el PBI alcanza un máximo, el desempleo alcanza un mínimo, ¿sí? Es simplemente eso, pero a veces es como que se quedan que no saben qué tiene que ver crecimiento, desempleo, o por ahí ponen otras cosas, y la relación básicamente es esta, ¿sí? Hay veces que por ahí es más simple de lo que parece, pero bueno, es tanta información que a veces eh, se marean un poco. ¿Alguna otra duda de esto?
Creo que no, profe. Bueno, de todas maneras, en la práctica van a haber ejercicios de distribución del ingreso donde van a tener que armar los quintiles, sacar y demás. Entonces, como que por ahí van a reforzar y van a fijar un poco más los conceptos. Ya después esta parte de ciclo económico es más teórica, no van a tener ejercicios, digamos, en práctica, pero sí es importante esto que yo les digo. Entender el gráfico, saber las fases y describir lo que pasa con estas variables económicas en cada una de las fases. Creo que alguien me iba a preguntar algo. Yo lo que les diría que traten de, por ahí los que no van al día, de ponerse un poco con el práctico 1, la parte de matriz y demás. Ahora los temas que siguen es consumo e inversión. Consumo a mi criterio es bastante fácil, pero bueno, no sé, tiene sus cositas, pero o sea, es bastante fácil. Y de inversión, el práctico habla de evaluación de proyectos de inversión, que básicamente son 2 métodos, que también, si lo entienden, no deberían tener problemas. Por ahí lo que les complica más es la parte de matriz, PBI, entonces por ahí estaría bueno, antes de seguir avanzando con más cosas nuevas, por ahí tener bien en claro los conceptos fundamentales y usen el foro, no preguntaron nada en el foro, o sea, aunque les parezca una pavada, no importa, no se traben. O bueno, Profe, sí. ¿hasta qué tema entra en el primer parcial? En el primer parcial seguro va a entrar cuentas nacionales, matriz insumo producto, distribución del ingreso, consumo e inversión. ¿Consumo e inversión es uno solo? No, Son son 2 prácticos, sí, son 2 diferentes. Eso entra seguro. Probablemente entre también multiplicadores. Sería bárbaro que entre, porque aparte también está un poco enganchado con consumo. Pero bueno, o sea, bien los temas se los vamos a definir en base a lo que se llegue a dar. Pero bueno, eso calculo que probablemente sea todo lo que entre para primer parcial. Listo, gracias. No, de nada. Bueno, si no hay dudas, damos por concluida la clase. Profe, Sí. ¿tomás asistencia? En realidad me queda el listado de los que se conectaron. Igualmente yo la voy a subir por si quieren volver a ver algo, si alguno no se pudo conectar. Bueno, los libero entonces. Bueno, gracias, profe. Chau. Bueno, Hasta el profe, muchas jueves. gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta la semana que viene.